¿Alguna vez has pensado que nada tiene sentido? ¿Que la vida simplemente carece de propósito y de significado? Quizá te hayas preguntado alguna vez por qué estás en este mundo o para qué has venido a la tierra. Estas son preguntas que muy seguramente han estado en la gran mayoría de las mentes humanas, incluso en aquellas que aparentan ser poco reflexivas. Esto sucede simplemente porque estamos inmersos de manera natural en el hecho de querer descubrir lo que hay más allá de nuestras propias creencias sobre la existencia. Hay momentos en los que una situación nos genera tal desgaste, aburrimiento o sufrimiento que todo a nuestro alrededor empieza a volverse turbio, oscuro y por lo tanto la vida empieza a perder valor. Momentos en los que estamos cansados de hacer siempre lo mismo y de sentir que todo parece no ir a algún lugar que verdaderamente nos brinde satisfacción. Pero debo decirte que, en efecto, sí existe un propósito para tu vida y que ella sí tiene un significado verdadero. Y hoy estoy aquí para comprobarlo, para tratar uno de los temas más intrigantes en la historia de la humanidad, el existencialismo. ¿Qué pasaría si llegases a perder todo lo que consideras que tiene valor para ti? ¿Aún la vida seguirá teniendo significado? Pues algo parecido fue lo que le pasó a Viktor Frankl, un reconocido psicólogo y filósofo austriaco que escribió una obra impactante llamada El hombre en busca de sentido, en donde redacta su experiencia en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y más allá de eso, es una reflexión sobre el significado de la existencia y la búsqueda de sentido en la vida. Miles de personas fueron llevadas a un lugar llamado Auschwitz, sinónimo de dolor y muerte. Allí fueron recibidos relativamente bien por otros reclusos con trajes a rayas y cabezas rapadas que parecían bien alimentados. Eso hacía que aquellas personas mantuvieran la esperanza de ser liberados en algún momento. Pero luego pasaron 4 días sin comer. El único alimento que ingirieron fue un trozo de pan de unos 150 gramos. Posteriormente, se hizo una primera selección en donde enviaron a unos prisioneros a la izquierda y otros a la derecha. El 90% de las personas fueron enviadas a la izquierda, que más tarde iban directamente al crematorio y a las cámaras de gas en donde darían su último aliento. Frankl, por suerte o por cosas del destino, quedó dentro del 10% que permanecieron con vida en aquella selección, pero eso no fue lo único que pasó. Luego tuvo que experimentar varios momentos tortuosos. Pasó por violencia, abuso y brutalidad, falta de alimentación, que desencadenó una desnutrición devastadora para muchos de los presos, trabajos forzosos en malas condiciones, ausencia de implementos de higiene, carencia de humanidad, exceso de muertes de compañeros y trato inhumano. Muchos de los presos sufrieron un shock, una especie de muerte emocional, en donde la apatía imperaba y la tristeza en los rostros era algo cotidiano. Ahí es donde aparecía en el corazón de aquellas personas la nostalgia extrema y una depresión abrumante al observar los niveles tan agobiantes de calidad de vida que les rodeaba. Ya lo que se podía ver como aberraciones se convertía en parte del paisaje. Todos los esfuerzos se reducían en lograr sobrevivir. Ciertas necesidades normales que el ser humano necesita satisfacer se veían literalmente truncadas, incluso la sexualidad. Los sentimientos ya habían desaparecido por la monotonía diaria y lo duro de aquellas vivencias. El sueño era de las cosas a las que se le tomaba importancia, pues este era lo único que podía aislarlos de la cruda realidad. Los golpes y maltratos físicos se esperaban por el mínimo detalle o sin motivo alguno. Incluso los suicidios era algo que se presentaba de manera muy común en aquel lugar, y era algo de esperarse, ya que muchos en una situación como esa pensarían que la vida ya no tiene sentido y que no hay una verdadera razón para seguir existiendo. Morir parecía ser la perfecta excusa para dejar de seguir experimentando aquellas cosas indeseables. Pero, ¿cómo en medio de tanto dolor y sufrimiento encontró Frankl un motivo para seguir viviendo? ¿Cómo a pesar de todo, encontró una luz para seguir creyendo que su vida tenía un valor? Sin duda alguna,
Qué interesante es ver cómo, a pesar de todo, el ser humano intenta encontrar aspectos que trasciendan la realidad, para así darle importancia a la misma. Y sobre todo, cuando de sobrevivir se trata, intenta de cualquier manera encontrar sentido a la vida. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. A pesar del desgano rutinario, Frankel se aferró al amor. Se concentró en el recuerdo de su esposa, aún sin saber de ella. Si estuviera viva o muerta, su esencia permanecía con él. Viktor Frankl estaba casado con Tilly Grosser, quien fue una parte fundamental en su vida. Juntos tenían un acuerdo antes de ser deportados a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Este acuerdo consistía en que, si alguno de los dos sobrevivía, continuaría la obra del otro. Lamentablemente, Tilly no sobrevivió al Holocausto, pero Viktor Frankl, quien sí logró sobrevivir a los campos de concentración, cumplió su parte del acuerdo, dedicando su vida al desarrollo de la logoterapia y la difusión de sus ideas sobre el sentido de la vida y la resiliencia humana. El amor trasciende la persona física del ser amado y encuentra su sentido más profundo en el ser espiritual del otro, en su yo íntimo. Sin duda alguna, el sentido de la vida para Viktor Frankl era el amor y una tarea pendiente que debía cumplir. Sin embargo, él aclara que ese no es el único sentido que la vida tiene. La logoterapia es una corriente psicoterapéutica desarrollada por él, la cual se basa en la idea central de que el hallazgo del sentido de la existencia debería ser un impulso primordial en el ser humano, y que este sentido en particular es algo personal e individual. Es decir, no hay un sentido de la vida como tal, pero sí un sentido de tu vida. Esta terapia se centra en ayudar a las personas a descubrir su propio propósito, su propio significado profundo y trascendental de sus vidas, como clave para la salud mental y emocional. La palabra logoterapia se deriva del término griego logos, que significa sentido o razón. Frankl propuso que el principal motor de la existencia humana es un porqué para vivir. En última instancia, el ser humano no debería preguntar qué espera de la vida, sino que la vida lo está interrogando a él. Lo importante no es lo que él espera de la vida, sino lo que la vida espera de él. Así pues, no hay una regla general que dictamine cuál es la razón por la cual estamos vivos, sino que somos nosotros mismos quienes tenemos que encontrar esa razón. Todo esto es muy importante en la época actual, ¿sabes? Ya que esta época se encuentra dominada por un vacío existencial y marcada por un nihilismo que afecta a gran parte de la sociedad de nuestro tiempo, especialmente en lo que se refiere a la pérdida de valores que se reflejan en un fuerte escepticismo hacia lo espiritual y lo filosófico. La capacidad de reflexión ha disminuido tanto por estos tiempos que el hombre de la actualidad solamente piensa por pensar y, lo peor de todo, vive por vivir. Pero reflexionar sobre el sentido de nuestras vidas nos brindará un mayor conocimiento sobre nuestras capacidades, limitaciones, aspiraciones y deseos, y hará que nuestra existencia tenga un mayor valor para nosotros mismos. Frankl es un ejemplo claro de ello. Fue uno de los supervivientes de aquel holocausto de la Segunda Guerra Mundial, y tuvo el valor de compartir su propia desventura y al mismo tiempo ventura dentro de aquellos lugares de dolor y muerte. Si él pudo encontrar un propósito para sí mismo, ¿por qué nosotros no? Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta, lo compartas con tus seres queridos, y si aún no estás suscrito, dime, ¿qué estás esperando? Mi nombre es Fabián Díaz, y este es tu canal, Encilus.